Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados. Y esto para analizar las noticias que marcan la actualidad de la semana. En este y en los próximos 4 programas estaré en reemplazo de nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu. Hoy hablaremos de Yevgeny Prigozhin, el líder de la milicia Wagner, y de quien las autoridades rusas afirman que estaba en un avión que se estrelló. También hablaremos del resultado de la cumbre de los BRICS, un bloque alternativo en la geopolítica al que se suman 6 países. Y comentaremos los incendios que se están padeciendo en diferentes partes del mundo. Para todo ello, hoy nos acompañan 2 periodistas desde Ciudad de México. Está Daniela Reyes, internacionalista y columnista comentarista en medios de comunicación como ADN 4 México, Heraldo, entre otros. Y también desde la capital mexicana se conecta Fausto Pretelín Muñoz, editor de la sección internacional del Economista. A ellos 2 les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en Una Semana en el Mundo. Gracias por tenernos. Saludos. ¿Qué tal, María Clara? Daniela, buenos días. Es un placer conversar con ustedes y para introducir nuestro primer tema, que será Yevgeny Prigozhin, es importante empezar diciendo que el avión en el que presuntamente viajaba se estrelló el pasado miércoles mientras viajaba de Moscú a San Petersburgo. La Agencia Federal de Transporte Aéreo nombró a las 10 personas que iban a bordo. 3 eran miembros de la tripulación y los 7 restantes eran mercenarios del grupo Wagner, incluido su líder Prigozhin, también Dmitry Utkin, uno de los fundadores del grupo paramilitar, y Valery Chekalov, uno de los jefes adjuntos de Wagner. Y las teorías conspirativas no han faltado. Algunos culpan al presidente ruso Vladimir Putin, ya que Yevgeny Prigozhin se rebeló en su contra el pasado 23 y 24 de junio. Otros señalan que puede ser una estrategia de Prigozhin para ocultarse. Y Putin ya dio las condolencias. Conocí a Yevgeny Prigozhin desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 90. Era un hombre con un destino complejo y cometió graves errores en la vida. Logró los resultados que necesitaba, tanto para sí mismo como cuando se los pedí para una causa común, como estos últimos meses. Era una persona talentosa, un hombre de negocios talentoso. Trabajó no solo en nuestro país con resultados, sino también en el extranjero, en África en particular. Estuvo involucrado en petróleo, gas, metales preciosos y piedras allí. Daniela, quiero comenzar con usted. Cuéntenos un poco cuáles son las noticias en torno a este hecho y a qué creerle y a qué no. Pues mira, yo lo pensaría primero como quién es la persona, ¿no? O sea, es un exconvicto, es un chef, es un vendedor de hot dogs en algún punto que se vuelve un jefe de mercenarios. Era un hombre extremadamente útil para el Kremlin y que hay muchas personas que incluso lo consideraban como un héroe nacional. Entonces, cuando viene esta noticia ahora sí que del avión, porque todavía no tenemos exacto qué fue, si un misil, un dron, o sea, existe esta especulación que tú bien mencionabas sobre qué había pasado con este avión, pues lo que primero entendemos es que es un ajuste de cuentas. Es una acción provocada que se volvió, pues sabemos que este personaje muy peligroso para el Kremlin y es una manera muy frecuente de Rusia para pues quitar del camino a los que se consideran incómodos o que consideran adversarios. Entonces, esto es una demostración de fuerza de Rusia muy fuerte. Ahora, ¿qué consecuencias veo? Pues yo vería 2. Si consideramos que en efecto murió, como lo menciona Putin el día de hoy, que expresó sus condolencias a la familia, pues primero es saber si el grupo Wagner no va a tomar una repercusión directa hacia el Kremlin nuevamente. O sea, ahorita incluso hay ideas de silenciar el Internet para evitar que exista una comunicación con sus aliados y que puedan empezar a formar pues esta contraofensiva directa contra el Kremlin. Y la segunda consecuencia es, lo último que habíamos sabido del personaje es que había hecho un llamado, había grabado ahora sí que un video y se difundió en las redes sociales, en donde había prometido una expansión de las actividades de este grupo Wagner en África y que prometía la libertad a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar con este grupo muy fuerte en África? ¿Qué va a pasar? Porque después de que sale de Ucrania hace un par de meses, en teoría, pues las operaciones más fuertes que tenía eran en este país. Entonces, ¿quién va a ser el siguiente líder? ¿Qué va a pasar con toda esta movilización? Y son 2 preguntas que siguen abiertas. Fausto, quiero continuar con usted sobre un punto que estaba mencionando Daniela y es la repercusión que pueda tener contra el Kremlin. ¿Usted cree que Wagner tendría la fuerza suficiente sin 3 de sus líderes principales al mando?
No lo creo. Es evidente que la traición con traición se paga. O como se dice popularmente, le crecieron los enanos al circo del presidente Putin. Y en ese sentido, la pregunta era, ¿qué iba a hacer un personaje que pasaba pues tranquilamente en Bielorrusia o viajaba sin ningún problema cuando le provocó uno de los principales problemas que ha tenido el presidente ruso en toda su carrera política? Es claro que la traición ocurre porque el presidente ruso lo abandona, pero particularmente su ministro de Defensa. El ministro de Defensa, en momentos clave hacia marzo, abril, en algunas de las ciudades del este de Ucrania, en donde se estaba llevando la lucha encarnizada, mueren prácticamente 10 o 12 mil miembros del grupo Wagner. Eso es una cifra considerable, tomando en cuenta que aproximadamente se estima que tendrá este ejército de mercenarios entre 40 a 45 mil miembros. Y en ese sentido, Prigozhin señala al ministro de Defensa como el culpable de este abandono, porque además, sí, son mercenarios, van en la primera línea de esta invasión hacia Ucrania y ellos son los que de alguna manera pues sufrieron el mayor número de muertes. En ese sentido, creo que estratégicamente queda un poco en el aire el grupo. Habiendo dinero siempre habrá negocio, lo seguirá desarrollando en África, pero el control en este momento militar en Rusia lo tiene el presidente Vladimir Putin. Y un poco ese control sobre Wagner estaba en disputa y fue una de las razones por las que Prigozhin se apartó del Ministerio de Defensa ruso, porque Rusia y el Kremlin querían que los mercenarios estuvieran a discreción de las fuerzas oficiales. Suponiendo que Prigozhin está muerto, porque es algo que hoy por hoy no sabemos, Daniela, ¿usted cree que ahora sí estos mercenarios podrían hacer parte de las filas del Ministerio de Defensa o no es una opción? Yo no creo que vaya a pasar. Yo creo que ahora la respuesta del Kremlin va a ser buscar dar una respuesta a lo que sucedió, recopilar los materiales y demás para poder dar una explicación. No se puede quedar esto tan en la incertidumbre y tanta especulación, porque internamente a Rusia también le puede afectar el hecho de que no exista. Digo, es bien sabido en el mundo que siempre ha pasado esto de los adversarios, pero por una parte democrática pues tiene que haber un sentido como de respuesta a lo que sucedió. Eso que va a pasar, o sea, mientras sucede este proceso, yo creo que este mismo grupo va a estar enfrentándose consigo mismo, buscando un líder. No veo una posibilidad de que se adhiera a las fuerzas militares. Y sobre este punto que usted menciona, que tiene que haber una respuesta, ¿usted cree que las condolencias de Putin ya se pueden entender como una confirmación oficial de la muerte de Prigozhin? Yo lo veo así, claro, y es la mejor estrategia que podría haber utilizado Putin, tanto para decir no fui yo, como para hacerle un sentido de demostración de fuerza a todo el mundo. Incluso lo teníamos visto, los demás países, Biden y países europeos, siempre cuando se enteran de esta noticia, lo primero que dijeron era, ya se esperaba. Tenga cuidado en lo que come, en lo que viste, en cómo camina, en fin, sabíamos que esta lucha de poder tenía que un final pronto. Fausto, ¿y usted coincide con el punto de Daniela en que esto ya es una confirmación oficial de la muerte de Prigozhin? Bueno, la confirmación oficial tiene una connotación que lo diga el gobierno. Y si el gobierno del presidente ruso lo ha mencionado, pues oficialmente así es. Sin embargo, sabemos muy bien que hay varios escenarios alternativos o verdades alternativas alrededor de la figura del presidente ruso y sobre todo de este aparato de comunicación, de propaganda que tiene y que inclusive también el propio grupo Wagner usaba para distorsionar, digamos, la verdad o la información en diferentes áreas del mundo. Pues hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no? Hay una lectura entre líneas que siempre debe ocurrir cuando lo dice un presidente como el presidente ruso, sobre todo cuando está en guerra. La guerra pues se conlleva a un deterioro de escenarios comprobables, de decisiones o hechos comprobables, y más en este siglo XXI que con las plataformas electrónicas en realidad se desvirtúa mucho pues la realidad, ¿no? Y hechos que son muy difíciles de confirmar, porque ¿cómo una persona puede confirmar o no la muerte de alguien como Prigozhin sin necesariamente pasar por el filtro de las autoridades? Adelante, Daniela.
No, ahí nada más lo que las noticias estaban mencionando, que podría ser como una de las pruebas, es el hecho de que le faltaba un dedo, el hecho de que le estaban realizando esta parte de revisión de los tatuajes, que siempre sabemos que los tatuajes pues son las marcas que pueden dar pie a conocer la identidad de las personas. Pero bueno, sí todavía tendríamos que esperar a ver. Bueno, y seguiremos al tanto de lo que ocurra aquí. Rusia y lo que está pasando en Rusia también tiene una implicación internacional, como ustedes bien lo estaban mencionando y como lo hemos analizado también en nuestra parrilla en France 24. Una de ellas es que el presidente Vladimir Putin no asistió a la cumbre de los BRICS, que se reunieron en Johannesburgo. Este bloque se amplía y así es como se conoce a la alianza que conformaron en 2016 Brasil, Rusia, India y China. Y luego Sudáfrica se unió en 2011, de allí su nombre BRICS. En su cumbre en Johannesburgo decidieron aceptar a 6 países más. Así el bloque pasa a representar el 25% de la economía mundial que tenía previamente a un 30% con los nuevos aliados y más del 40% de la población de todo el planeta. Y lo que está en juego dentro de esa alianza es si se quieren o no perfilar como un contrapeso al poder de Estados Unidos y Europa. Y al respecto hay bastantes divisiones dentro del bloque. Escuchemos lo que dijeron al finalizar la cumbre. Estos nuevos integrantes proporcionan un nuevo punto de partida para la cooperación BRICS e inyectan un nuevo impulso al mecanismo de cooperación. Me gustaría felicitar a nuestros nuevos integrantes, que trabajarán a gran escala el próximo año. Me gustaría asegurar a todos los colegas que continuaremos el trabajo que hemos iniciado hoy para ampliar la influencia de los BRICS en el mundo. Es un gran placer para Brasil dar la bienvenida a los BRICS a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Ahora el PIB de los BRICS está aumentando hasta el 36% del PIB mundial en términos de poder adquisitivo y el 46% en términos de población mundial. Bueno, Fausto, vamos a analizar esta noticia. ¿Qué significa que se sumen 6 países a los BRICS? Bueno, es una mutación del origen de lo que son los BRICS. Empezaron como unas economías emergentes y de alguna forma hoy tienen un matiz geopolítico muy claro. Es de alguna manera, a manera de resumen, una especie de dignados en contra de lo establecido, de los poderes internacionales de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional. Ahí está Argentina, que de alguna manera pues tenía cierto antagonismo y competencia con Brasil, pero hoy va de la mano precisamente porque uno de sus principales rivales para el peronismo ha sido el Fondo Monetario Internacional en términos económicos. Ahí está Irán, que de alguna forma también ha sido distante y enemigo de Occidente, con una mirada hacia Israel frecuente, y en ese sentido queda abrazado precisamente por Rusia o por China. Entonces, el componente geopolítico es dinamita pura, es un elemento nuevo de alguna forma en donde no solamente va a abordar los temas comerciales, sino también los temas políticos. Y es el presidente Lula, el brasileño, el que ha más promovido desde que llega a la presidencia a finales o principios de este año, de Brasil nuevamente, quien se preocupa mucho por articular esta agrupación, más allá de las diferencias que pueden tener países como China y como India, que son diferencias profundas, amplias, que no necesariamente están de acuerdo con todos los países que van a formar en algún momento dado los BRICS, pero que de alguna forma pues dan un cambio importante este día. Y es que la diferencia no solo parte frente a qué países aceptaron o no, sino principalmente cómo se concibe a los BRICS. Usted ya mencionó 2 de los protagonistas que tienen amplias diferencias, que son China e India, ya que China se está planteando como un jugador clave en la geopolítica y en la economía mundial y que le hace un poco, evita las sanciones que impone Occidente a ciertos países y comienza a tener comercio con algunas naciones sancionadas, mientras que India juega un poco a ser más neutral y a ser una alternativa para los países occidentales que no quieren invertir en China. Y ahora tenemos a India y a China sentados dentro de los BRICS planteando lo que usted dice, una dinamita pura de la geopolítica. En ese sentido, Daniela,
¿hay una unión suficiente como para hacerle un contrapeso a grupos como el G20 o el G7, como lo quiere China, o se van a ir más por la economía como lo plantea India? Yo creo que no tanto hacia el G20, porque en el G20 participan la mayoría de todos estos países, pero sí creo que es un contrapeso directo para el G7. O sea, como bien lo mencionaba Fausto, esto inicia como países con una economía emergente. Lo que hemos visto 15 años después es que estos países no solo son emergentes, sino que controlan ya una cantidad poblacional de comercio global muy fuerte. Entonces, lo primero que estaba buscando China era pues expandir el bloque, no solamente quedarse con estos aliados, sino decir nosotros, junto con otros más países, podemos ampliar esta ventaja, podemos abrir nuevas oportunidades. Entonces yo creo que en ese momento China pues lleva una victoria. El hecho de que Irán también sea parte, yo sí veo importante que sean estos 6 países, porque el día de ayer nos habían dicho, estamos todavía viendo el generar alguna especie de documento que defina las directrices, porque la realidad de las cosas es que el hecho de decir solo economías emergentes, pues puede ser muy abstracto. No solamente estamos viendo la parte financiera, lo comentamos hace un momento, sino también esta parte geopolítica. Entonces, el hecho de buscar un documento que defina directrices, principios, procesos, para poder revisar ahora sí que las 30 candidaturas, suponía una idea mucho más fuerte de lo que iba a buscar este bloque. Y hoy en la mañana, cuando despertamos con esta noticia de ya tenemos a estos 6, pues sí creo que estos 6 países conllevan una explicación diferente, porque para Irán es un éxito estratégico de política exterior. Sabemos que Irán es ahora sí que la oposición a Washington en todo sentido, que siempre les ha cerrado las puertas, y el hecho de que ahora esté siendo parte siendo parte de un grupo con China y con Rusia, pues habla mucho, ¿no? De simplemente esta acción. El hecho de que también esté Emiratos Árabes Unidos, el hecho de que esté Arabia Saudita, que sabemos que es ahora sí que la mayor central petrolera, y todos estos han sido por peticiones de Rusia y han sido apoyadas por India, pues también nos deja ver que yo sí creo que este nuevo conglomerado de grupos de 11 países de los BRICS sí le van a hacer un contrapeso muy fuerte al G7. Independientemente, nada más iba a completar ahora lo que decían de Argentina. Nosotros como mexicanos, me parece que sí, también éramos parte de esta aspiración a hacer. Ahí nos quedamos un poco en el tintero, como que nunca hubo ahora sí que más de la parte de nuestro gobierno para ser parte, pero el hecho de que Argentina, con todo y la crisis y con todo lo que está viviendo, ya sea parte de este grupo tan fuerte, pues yo creo que habla de un peso también muy fuerte de América Latina, que obviamente pues Brasil es el que está metiendo ahí más. Y a propósito de este último punto, una aclaración, y es que 40 países han mostrado interés en unirse a los BRICS, pero solo 23 han presentado formalmente la solicitud de acceso, algo que no hizo México y sí hizo Argentina. Entonces, digamos, ahí también está un poco la diferencia. Pero quiero volver sobre 2 puntos centrales, porque aceptan a Irán, que es un país que hoy por hoy tiene sanciones económicas, sobre todo por parte de Estados Unidos, y Rusia es un país vital en los BRICS para decidir la pertenencia de los nuevos miembros, cuando Rusia también está sometido a sanciones económicas y políticas por la guerra en Ucrania. En ese sentido, Fausto, ¿cómo entender que dentro de los BRICS estén 2 países que son sancionados directamente por Occidente? Bueno, precisamente, como dije hace unos momentos, creo que esto es una dinamita pura porque tiene un efecto, un componente de países indignados o que quieren un nuevo orden internacional. Eso lo ha venido diciendo el presidente Lula, el presidente Putin. Creo que Rusia ha jugado un papel fundamental en esta apertura para recibir a más países. Es lo que le interesaba, no quedar aislado, quedar agrupado con países como China, obviamente, pero que también pudieran llegar países de América Latina. Y esto es una noticia importante, es decir, que Argentina se una a los BRICS. México era difícil, México es competidor directo con Brasil, son países que están de alguna manera pues compitiendo por décadas por el dominio de esta región. Era muy difícil y en este momento más cuando el presidente de México tiene una visión etnocentrista, poco internacionalista y sobre todo muy indolente con situaciones que que lo obliguen a tomar decisiones estratégicas, y en ese sentido se ha acomodado mucho más en términos pragmáticos con los Estados Unidos, y creo que esto para Estados Unidos y Washington es una buena noticia que México no se haya metido en Honduras, en ese sentido, en este problema, problema lo pongo entre comillas porque tiene un efecto totalmente geopolítico. Arabia Saudita es otro de los jugadores importantes. Arabia Saudita se ha acercado con Irán, algo que de alguna manera también llama la atención porque Israel ha estado negociando los acuerdos Abraham con Emiratos Árabes Unidos,
con Bahrein, con Marruecos y de alguna forma con Arabia Saudita había tenido ya reuniones y acercamientos. Obviamente, cuando Arabia Saudita tiene esta decisión o toma esta decisión de incorporarse a los BRICS, Israel va a tomar cierta distancia y podría de alguna manera pues decir qué pasa en este acercamiento que ha venido trabajando en los últimos meses. Claro, así está afianzando Arabia Saudita su cercanía con Irán y no tanto con Estados Unidos, que es un poco lo que está en la balanza. Ambos han señalado que los BRICS le apuntan a un nuevo orden mundial en el que estos países del sur global, por lo general, quieran tener un peso preponderante respecto a la balanza frente a Estados Unidos y Europa. Fausto, brevemente, ¿cree que lo van a lograr? Bueno, van a hacer el intento. Creo que en términos económicos, los BRICS, quitando China, obviamente, Arabia Saudita que tiene dinero, Emiratos Árabes, es difícil que de alguna manera puedan llegar a arrebatarle en este momento, pero no imposible. Creo que lo hacen precisamente cuando el gobierno de Estados Unidos está debilitado. Un presidente como Joe Biden que de alguna manera no tendría que presentarse ya a una reelección, no porque sea lúcido, que no sea lúcido, sino que de alguna forma ya se le ha visto dando ciertos tropiezos, ¿no? Y Estados Unidos en general viene en decadencia, ¿no? Claro. Desde que toma control Donald Trump de la Casa Blanca, claramente los espacios están para llenarse y los BRICS van a tratar de hacerlo. Y Daniela, ¿cuál es su posición frente a si los BRICS representan o no el nuevo orden mundial? Me parece que sí, yo sí creo que hay que ponerles mucha atención. De hecho, me parece también interesante la posibilidad que mostró Lula da Silva de crear una moneda común para no depender del dólar y poder hacer transferencias internacionales. Eso me parece muy, muy importante y va derivado de lo que comenta Fausto, de la debilidad que está teniendo Estados Unidos en estos momentos. Bueno, y parte de otro de los temas que ha marcado la semana son los incendios que ha habido en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, parte del África está ardiendo, especialmente Argelia y Marruecos. Y hay un riesgo extremo de incendios forestales en partes de Portugal, España, Francia, Grecia y Turquía, según Copernicus. Canadá enfrenta uno de los peores años de incendios que haya visto en décadas, según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales, ya que en lo que va de 2023 se han quemado más de 13 millones de hectáreas en todo el país y en Hawái ocurrió la conflagración más letal que ha habido en Estados Unidos en el último siglo, con más de 100 muertos, por lo que el presidente Joe Biden fue hasta allí y esto fue lo que dijo. La gente de Maui ha mostrado un coraje absolutamente increíble y no es una exageración. Quiero que sepan que, en nombre de Estados Unidos de América, todo el pueblo está con ustedes. Seremos respetuosos con los terrenos sagrados y las tradiciones y reconstruiremos de la forma como la gente de Maui quiere reconstruir, no de la forma en que otros quieren hacerlo. Daniela, quiero ir con usted, más allá de hablar de los incendios, es sobre el cubrimiento que le han dado los medios de comunicación. ¿Usted cree que es un cubrimiento equilibrado según donde ocurra el incendio o hay preponderancia? Hijo, qué pregunta más difícil, porque creo que es el peor escenario. O sea, cada vez es más frecuente en el mundo, cada vez estamos viendo que no hay manera de cómo poder evitarlo. Entonces, cómo los medios lo están abordando, me parece que, pues, podría decirse que dependiendo la región. O sea, si lo ves para América Latina, de donde no ha habido efectos tan cercanos, más que podría decirse que en Brasil, pues no es un encubrimiento, simplemente hay más notas, ¿no? Si lo vemos en Europa, yo creo que ahí sí, si estamos viendo todas las portadas, sí lo están viendo como un problema. De hecho, incluso ahorita están sacando hasta las medidas de qué hacer. O sea, ya no es un hecho, más bien, ya no es un tema de cómo podemos prevenir estos incendios, porque, por ejemplo, el de Hawái que se menciona, pues era algo que se podía venir por el tema de la sequía, porque llevaba 90% del territorio en un estado que era muy previsto que pudiera arder, sino más bien si llega el incendio, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo están vertiendo en un tema de... ahora sí que qué documentación llevar, como si fuera cualquier otro desastre natural, ¿no? ¿Qué pasa con las personas, en dónde viven, documentos de identificación, qué pasa con el empleo? O sea, lo están ya llevando a un hecho que es inevitable, a una realidad para el mundo. Y Fausto, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, a ver, yo diría que los medios a veces, en México al menos, cuando se habla de información internacional,
el 85-90% se dedican a las tragedias, es decir, estos medios sí apuntan hacia lo que ha sucedido en los incendios. Segundo punto, creo que en términos ya políticos en Estados Unidos, por ejemplo, en Hawái hay enormes quejas de que el presidente Biden llegó tarde a Hawái y que también el tema de las alarmas, ahí no quedó muy claro si eran alarmas que se usan solamente para tsunamis y no se usaban o para los incendios. Mucha gente, muchos de los locales ahí en Hawái precisamente critican al gobierno porque se enteraron del incendio cuando ya lo tenían en las espaldas, es decir, no les queda otra más que tirarse al agua. Creo que el manejo de las crisis respectivas, hablo en Estados Unidos y en Canadá, en España, precisamente tienen mucho que ver con a veces lo lejano de los compromisos que tiene el gobierno con este tipo de acciones que son cada vez más frecuentes. Hace décadas se hablaba de que algún lobo solitario medio loco había encendido algún campo, algún bosque, pero ahora los efectos del cambio climático, muchos de los gobiernos quieren subestimarlos y no hablan a profundidad precisamente de la correlación que puede llegar a existir precisamente entre estas dos variables, es decir, el cambio climático y los incendios. Claro, y es que pasábamos precisamente, como usted decía, de los incendios que generalmente eran provocados o por accidente o con intención, a unos incendios bastante amplios que están quemando más hectáreas de lo normal y que, como ustedes bien apuntan, está relacionado con la crisis climática. Y la razón de esto es que, como cada vez hace más calor, los suelos se están secando, se evapora la poca agua que tienen los suelos y esto hace que los pastos y toda la vegetación sea más seca y por ende el combustible perfecto. Al respecto, Daniela, le quiero preguntar, ¿usted coincide con Fausto en que los gobiernos un poco están evitando señalar a la crisis climática como una de las razones fundamentales? Yo creo que es más el papel que está teniendo la ONU o este tipo de organizaciones internacionales que el papel que están teniendo los gobiernos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las organizaciones internacionales son las que están promoviendo que los gobiernos creen algún tipo de medida para combatir el cambio climático. Y los países, en este caso, por ejemplo, con la respuesta de Joe Biden para Estados Unidos, pese a que está realizando cosas, pues hay cosas que están fuera de su control. O sea, los vientos del huracán Dora, que es la principal razón de lo que pasó en Hawái, llegan a kilómetros, ¿no? Y también disparan cables, cae una chispa, se empieza a incendiar. O sea, es muy complicado para los gobiernos ahorita el cómo manejar este tipo de desastres naturales que están sucediendo. Y como ciudadanía, ¿qué podríamos hacer, Fausto? Bueno, yo creo que hay que ir de la mano, ¿no? Es decir, los gobiernos necesitan canalizar más presupuesto a este tipo de situaciones para prevenirlas y sobre todo desde México, por ejemplo, se tendría que replicar un poco lo que se hizo desde el 1985 cuando ocurre el terremoto, que no se tenía una cultura alrededor de ese tipo de factores, en este caso de la naturaleza, ¿no? Como son los sismos. Se va generando una conciencia a raíz precisamente de ir cultivando, de ir preparando, de ir adiestrando a la ciudadanía para entrenarse a estos acontecimientos. Y creo que esto se tendría que hacer también a los incendios, que de alguna forma en Europa ya hemos visto mucho, en España particularmente, cómo a lo largo de los veranos ocurren frecuentemente este tipo de tragedias. En Canadá, de manera muy brutal han ocurrido en las últimas semanas, meses, este tipo de incendios, pero creo que va de la mano, es decir, destinar más recursos, por ahí es lo que comentaba, a veces los gobiernos no quieren destinar más recursos a algo que no ocurre, pero que podría ocurrir, y por otra parte, el compromiso de la sociedad en conocer más a fondo. Le comentaba hace unos momentos el tema de las alarmas en Hawái, que no se tenía conocimiento de por qué no sonó las alarmas si ya estaban los incendios prácticamente en la isla, ¿no? Bueno, y brevemente antes de terminar, quiero pedirles un comentario sobre otro de los hechos que marcó la agenda noticiosa esta semana y fue el alunizaje que logró India en la parte sur de la Luna. Es el cuarto país en la historia que aluniza, es decir, que llega a la Luna después de Estados Unidos, China y Rusia, pero es el primero en hacerlo en el sur del satélite de la Tierra. Y esto además tiene algo adicional y es que lo hace días después de que Rusia fracasara intentando hacer la misma hazaña. Escuchemos un poco lo que pasó.
the end of this phase? जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत Bueno, veíamos un poco las imágenes que tenían las agencias espaciales o la Agencia Espacial de India. Pero Daniela, volviendo un poco a esta geopolítica combinada con medio ambiente, ¿cuál es esa carrera de llegar al sur de la Luna? ¿Por qué India logra lo que Rusia no? ¿Y qué buscan allí? Mira, me parece primero que es una noticia muy, muy felicitable, muy aplaudible para India. Primero, porque cuando llega a esta región del Polo Sur lunar, ese es una zona de gran interés científico y estratégico para las naciones, sobre todo porque creen que ahí hay depósitos de hielo. Entonces, esta agua congelada, por así llamarlo, podría convertirse en combustible para ya sea cohetes o como agua potable para las siguientes misiones, porque sabemos que hay siguientes misiones. O sea, este es el tercer intento de India para llegar, lo logra, pero eso no quita que va a ser el único. O sea, también tenemos a Japón, que dijo que a finales de agosto, principios de septiembre, también iba a lanzar una misión. También tenemos que el siguiente año, en abril, también va a haber una misión de la NASA, que incluso están tratando de volver a llevar a personas a la Luna. En fin, esto es como una carrera. Lo que me parece muy importante es el hecho de ahora ya por fin poder haber llegado, por fin haber podido otra vez tocar. Y también me parece muy interesante que en esta ocasión, lo comentaba justo India en el margen de los BRICS, es que llevaron un sismómetro justo para poder estudiar las capas internas de la Luna. O sea, ya no nada más es pisar la Luna y ver esta parte potencial del agua que les comentaba, sino también poder obtener información clave de la Luna, de su superficie, porque por eso ha habido tantos problemas de otras naves de poder llegar. Entonces me parece que es la verdad muy aplaudible, muy felicitable para India. Tiene mucho potencial y la verdad es que ellos se han destacado porque su programa espacial se ha convertido en uno de los más activos del mundo. De hecho, hay que mencionar que también ha trabajado de cerca con la NASA en este desarrollo de la tecnología y pues van a seguir con estas misiones exploratorias. Y usted menciona una palabra bastante interesante, carrera espacial. Es decir, hay una competencia bastante reñida en este sentido y también ahí están China y Rusia, que como bien lo habíamos mencionado al principio de nuestro programa, hacen parte de los BRICS. ¿Qué significa para usted, Fausto, que India haya logrado esta hazaña a través del Chandrayaan-3 y luego además de que el Chandrayaan-2 se haya estrellado tiempo atrás intentando lo mismo? Bueno, es como en los Juegos Olímpicos, solamente 3 tienen la posibilidad de subir al podio. En el tema geopolítico, India de alguna manera pues se lo logra después de que se convierte en este año en el país más poblado del mundo, en lograr varios equilibrios de acercamiento con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también ahora con los BRICS, desde hace mucho tiempo, pero profundizar la evolución de este mecanismo. Creo que la resultante es ver al primer ministro Modi festejando con su bandera de la India en la mano, en donde él ha desarrollado un nacionalismo a ultranza, un nacionalismo muy etnocentrista, digamos, y eso, bueno, le da mucha popularidad seguramente, o le va a dar con este logro. Daniela, y antes de terminar, ¿qué temas tendremos que estar pendientes y qué le recomienda a nuestra audiencia ponerle el ojo la próxima semana? Yo creo que nada más para complementar primero lo de Fausto, justo me parece muy importante que el hecho de que se haya primero sacado la noticia de que India llega a la Luna y hayan esperado después el momento para la adhesión de estos 6 países a los BRICS, también habla de un compromiso de Rusia y China con el tema de la carrera nuclear, armamentista, perdón, espacial, con la carrera exploratoria espacial hacia la Luna, por el hecho de que también va a tener que en algún punto haber cooperación entre todos los países. O sea, el hecho de que sea una carrera sí es el hecho de quién llega, quién descubre el agua, quién revisa cómo es la... Sí, por supuesto, pero también existe esta parte de cooperación que se necesita. El hecho de que ya hayan llegado, el hecho de que puedan saber la información clave, pues eso va a permitir que también en algún punto esta información se transmita a Rusia, se transmita a China. Fausto, ¿qué temas tendremos que estar pendientes? Bueno, definitivamente con el tema de Trump, la entrega de Trump a la justicia, los $200,000 que tiene que pagar. De alguna forma también hay que hablar de Guatemala, porque los vecinos de México en el sur son Guatemala, y Guatemala hay un dilema, si va a llegar a la presidencia el presidente electo, Bernardo Arévalo, o los jueces lo van a derrumbar y la fiscal. Entonces creo que también es muy importante.
Claro, se mueve la política bastante en Guatemala. Daniela Reyes y Fausto Pretelín, gracias por acompañarnos en Una Semana en el Mundo. Así llegamos al final de nuestro programa y la producción estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y la de los invitados con Laura Espinosa. Sigan conectados con nosotros.